Plugin, un complemento para la tecnología y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas a Plugin. Plugin es un ciclo de encuentros en conjunto con el HC Godoy Cruz y el Polo TIC. En esta oportunidad nos acompaña Diego Gareca, director general de las industrias culturales y creativas. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio. Saludo la iniciativa de propiciar estos espacios que me parecen muy importantes y sobre todo porque han tenido la particularidad también de ser una herramienta en este tiempo de pandemia que estamos atravesando. Bien, justo me diste el puntapié en este año tan complejo de crisis, de nuestra primera pandemia grande en Argentina. Y en este rol que te toca ocupar, ¿cómo ayudó la tecnología a las industrias creativas para hacer frente a la pandemia? Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos reflexionar es cómo nos ayudó la tecnología. Ustedes piensen que la pandemia anterior se dio, creo que en el gobierno de Sarmiento. No hay ni siquiera registros estadísticos del comportamiento social, cultural que tuvo esa sociedad en ese momento. Y por ende no había tecnología. Entonces creo que la tecnología terminó siendo una herramienta muy importante, no solamente desde el punto de vista de la comunicación, sino la posibilidad de brindar herramientas que se convirtieron en trabajo genuino, en esta idea de mudarse de un trabajo a otro o el mismo trabajo hacerlo a través de la herramienta de la tecnología. Entonces me parece que ha sido muy importante para todos poder pensar este tiempo con la ayuda de la tecnología, o sea, un celular, una compu, ese tipo de situaciones que se dan en este contexto, digamos. Pensar el año 2020, donde aún con un gran desarrollo de la tecnología hay ciertas situaciones que como sociedad no hemos podido todavía adaptarnos. Entonces, yo creo que la pandemia y la tecnología lo que hizo fue que aceleró un proceso de lo que iba a suceder en la Argentina y en Mendoza en los próximos 10 años. Me parece que se comprimió en un año, sobre todo porque justamente obligó, en el caso nuestro de la mirada de las industrias creativas, a aquellos el sector del emprendedurismo a generar, digamos, un vínculo, a repensar cómo vender productos, cómo brindar servicios, y creo que una de las cosas más interesantes que está sucediendo es que todo lo que está pasando en cuanto al tema del emprendedurismo, en su gran mayoría, por supuesto, tiene a la tecnología como protagonista. O sea, hoy es casi ya, no voy a decir que transitamos una normalidad de comprar por catálogo, pero lo hablaba hace muy poco incluso con gerente del shopping, en donde ellos mismos están propiciando justamente ese cambio de mentalidad que está latente y que la pandemia creo que aceleró. Entonces me parece que en este caso la tecnología ha sido de vital importancia. O sea, pensemos solamente el hecho de aquellos chicos que pudieron estudiar. Creo que en algunas universidades lo que nos demostró es que ¿por qué no lo hicimos antes? En el caso de quizás del nivel inicial y ese tipo de etapa educativa, me parece que la presencialidad, la presencia, digamos, del docente con el alumno es de vital importancia. Pero en las carreras universitarias, algo que se nos vendía como el futuro, llegó de manera rauda y en menos de un año se precipitaron todas esas cosas que debíamos haber desarrollado, y creo que hemos achicado una distancia por lo menos de 10 años. Y digo 10 años porque 10 años es el tiempo más o menos en que lleva institucionalizar y profundizar procesos. Los procesos no se dan de la noche a la mañana. Los cambios y tienen que transitar ese proceso. Bueno, la pandemia aceleró todo ese tipo de proceso que está vinculado a la tecnología, la mirada del emprendedurismo, la mirada de lo cultural, la mirada de servicios.
el mismo municipio, digo, ¿no? O sea, Godoy Cruz es un departamento que está de alguna manera un paso adelante, y lo digo con mucho respeto, sin ánimos de polemizar con ningún otro municipio, en el desarrollo de lo que se viene haciendo. Entonces, creo que es pensar esos 10 años que nosotros hemos resumido en casi un año o en meses, tiene que ver justamente con la necesidad también de la sociedad y la tecnología hoy, digamos. Bien, ahí me comentabas acerca del emprendedurismo, acerca también de la venta por catálogo. ¿Qué potencialidades crees que despertó la innovación en el mundo de la cultura a la hora de hacer frente a la crisis? Mira, yo veo con buenos ojos y con preocupación dos fenómenos dentro de este contexto del emprendedurismo, pandemia y crisis económica en la Argentina. Hay un grupo de jóvenes que rondan los 22, 23, 24, 25 años que son emprendedores. Nos ha pasado a nosotros. Desde Industria Creativa de Godoy Cruz propiciamos incluso mucho el desarrollo audiovisual en la Expo de Garizu, donde se han estado filmando, por ejemplo, hicimos desde un desfile de modelos en este contexto de pandemia, que fue todo filmado en Arizu y se distribuía después a través de las redes sociales. En marcas de indumentaria, que es un sector que encontró también una forma en pandemia de comercializar, de vender y de gestar, digamos, el producto. Digo que lo veo con mucho entusiasmo porque hay un grupo, hay una generación, que yo sostengo que esa generación de los que hoy tienen 22 o 23, 25 años, están promoviendo el valor de producto. Han diseñado sus marcas, venden indumentarias, ropa urbana, no tienen negocios. Es un cambio ya de paradigma, no tienen el negocio, no piensan en ponerlo tampoco en un local que diga, ay, alquilé un salón en la plaza de Godoy Cruz y me voy a poner. Todo es a través de las cuentas de Instagram o algún otro recurso, digamos, que nos permite las redes sociales. Quiero decir que esa generación está viendo y entendiendo que la necesidad ya no de ir a alquilar un lugar. Nos pasó con un caso, con Nahuel, que tiene la marca NXPO, y él, por ejemplo, cuando me fue a ver, él tiene 22 años. Él diseña la ropa y por supuesto tiene una persona que es la que arma la ropa que diseña. Él hizo el desfile de modelo en la bodega Garizu y fue el primer desfile de modelo en ser transmitido de manera online, donde estaban presentando la temporada primavera-verano. Se hizo con un criterio estético maravilloso, pero quienes hicieron cámaras, quienes hicieron fotografía y todo eso, eran todos chicos de la misma edad. ¿Qué quiero decir? Que hay como un sector que tiene un empuje. Me animo hasta a decir incluso que puede ser el cambio de paradigma y que esa generación de jóvenes emprendedores son los que van a terminar jubilando a los que miramos con ojos muy críticos al sindicalismo argentino. Van a modificar la matriz de trabajo porque son sus propios jefes. No tienen pensado ir a alquilar un local, no tienen pensado muchas de las formas tradicionales en las que nosotros nos hemos desarrollado, hemos concebido nuestras formas de trabajar. Entonces yo me animo, ¿por qué no? Digo yo, esta es la generación que los va a hacer desaparecer. No van a tener mucha razón de ser, digamos, teniendo en cuenta que son los mismos que están hace 40 años, 50 años, sentados en los sillones de los sindicatos, con sindicatos ricos y representados pobres. Entonces creo que es una generación interesante. Cuando digo que me preocupa también, es que hay otro grupo etario que son desocupados. Los mismos chicos que son emprendedores de la misma generación ocupan los dos lugares. El pibe que tiene o la piba que tiene 22, 23, 24 años y están con un emprendimiento y se desarrollan en las redes sociales, y en la misma sociedad nosotros tenemos chicos de 22, 23, 24, 25 años
sin trabajo y bajo la línea de la pobreza. Entonces, me parece que es ahí donde el Estado debe cumplir un rol de articular un poco para achicar esa distancia. No puede ser que haya el mismo segmento etario con distintas realidades económicas. Entonces, nos ha pasado justamente de las dos situaciones, de los que han venido a pedir para producir y ser de manera independiente, sin la necesidad, no nos vinieron a pedir plata al municipio, nos vinieron a pedir el lugar y ellos armaron todo y producen y venden. Pero sí están los otros que necesitan también de la presencia del Estado. Entonces, me parece que es un tema interesante que tiene mucho que ver con el desarrollo de la tecnología, que nosotros necesitamos que se acerque mucho más a achicar esa distancia en los sectores sociales vulnerables, que en todo caso tienen casi como un hobby solamente estar vinculados con la tecnología. Nosotros necesitamos que el recurso tecnológico sirva incluso para generar trabajo. Y me parece que ese es uno de los desafíos que vamos a tener, porque aparte de este contexto de pandemia, del desarrollo tecnológico, que un sector de la sociedad se vincula, bueno, nosotros necesitamos que el otro sector de la sociedad que está quedando fuera de esa mirada, poder incorporarlo. Y me parece que ese es un gran desafío que todavía tenemos por delante desde el plano institucional. Bien, Diego. Nos comentabas recién un poco esto acerca del desarrollo de la tecnología, que en pandemia crearon el mercado virtual. ¿Nos podrías contar cómo fue que surgió, cómo fue la idea, cuáles son los objetivos que se plantearon? Bueno, la verdad que cuando Tadeo a principio del año 2020 nos propone que armemos y que me haga cargo de este espacio de industrias creativas, que lo convierte a Godoy Cruz en el primer departamento. Las industrias creativas vienen siendo protagonistas ya en Latinoamérica hace tiempo. Hemos trabajado, yo particularmente, el tema los últimos 4 años, y era una buena oportunidad justamente de tener en Godoy Cruz un espacio que desarrolle las industrias creativas. Entonces, creo que ha sido importante. Aparece la pandemia, nosotros estábamos comenzando a delinear un programa de industrias creativas para el año 2020, y lo que sucede es que todos a la casa, la historia conocida, el 14 y 16 de marzo, todos adentro, y dicho por muchos periodistas del medio de Mendoza, nosotros nos adaptamos rápidamente. Quizás, te voy a decir, y peque de soberbio incluso, quizás hayamos sido hasta los únicos que entendimos lo que pasó, nuestra condición de encierro, y decir, bueno, ¿qué proponemos? En ese contexto de encierro, que desde luego el ser humano no nació para estar en ese contexto, con el recurso de la tecnología, las redes sociales, cada uno trabajando desde la casa, nosotros creamos el mercado virtual, creamos el mercado de letras, creamos la muestra virtual de artistas plásticos, convertimos a la página de industrias creativas casi como en una suerte de medio, de una página de comunicación, donde los viernes te presentábamos los trabajos de un ilustrador, donde armamos ciclos. En esos ciclos tuvimos los primeros meses, recordemos, marzo, abril, mayo fueron durísimos, y nosotros tuvimos una agenda importante donde de hecho participó el propio intendente en una de las charlas, los conversatorios. Hemos introducido incluso en Mendoza el lenguaje que está vinculado también a las industrias creativas. Yo veía cómo algunos periodistas por ahí denostaban la palabra conversatorio, y a través de esos conversatorios nosotros ofrecimos a los vecinos de Godoy Cruz, y claramente a todo el mundo, la propuesta de poder escuchar y dialogar con Felipe Piña, con Darío Stanraiver, con músicos como
Baglietto, Jairo, Víctor Heredia. Convocamos a periodistas del medio para que los entrevistaran, hombres y mujeres de la cultura nacional. Hicimos un foro económico también, donde participaron referentes de Colombia, donde participó Tadeo García Salazar como uno de los expositores, mostrando justamente lo que está sucediendo en Godoy Cruz, porque uno se preguntará qué cosas están pasando. Mientras muchas sociedades en otros lugares se planteaban por dónde ir, nosotros arrancamos. Entonces, creo que para las industrias creativas de Godoy Cruz ha sido un año muy difícil, que entendemos que debe quedar en el olvido porque el inconsciente colectivo, digamos, lo siente así. Un año de mucha gente que ha perdido familiares, es un año vinculado al dolor. Y entonces creo que es importante que nosotros hayamos podido desarrollar una agenda de industrias creativas. Lo que hicimos fue justamente utilizar, como nunca creo se habían utilizado los recursos de cómo hacemos una reunión para poder armar lo que estamos armando. Entonces Zoom, Meet y tantos otros recursos se volvieron casi una cotidianeidad para todos nosotros. Lo que pasa es que hoy ya lo incorporamos. Estamos en diciembre, está terminando el año 2020 y todos incorporamos como una obviedad. Y probablemente rara vez, antes habíamos ocupado esos programas para poder comunicarnos, hacer una reunión, pensar lo que queríamos hacer o contactarnos con personas. Nosotros en el foro que hicimos de economía creativa tuvimos gente de España, de México, de Colombia, de Panamá, de Cuba, gente que estaba conectada en Buenos Aires, y entonces se convirtió la plataforma virtual de industrias creativas en una plataforma consultada, importante. Llamábamos a periodistas para que entrevistaran a distintos personajes, armamos marcas, salimos a desarrollar eso, armamos una convocatoria para el juguete artesanal el Día del Niño, ofrecimos catálogos, se trabajó mucho en el diseño, un diseño editorial que identifique el trabajo de industrias creativas. Se conformó también el mercado, digamos, de cerámica, atendiendo a distintos sectores. Y una cosa muy importante, que es de vital, que es vital para poder planificar, hicimos un mapeo creativo. Cuando lo hablamos con el intendente, decíamos, ¿cuál es la matriz creativa de Godoy Cruz? Y entonces, bueno, surgían algunas cosas que uno puede entender, decirlo a través de la experiencia del tiempo que llevamos gestionando. Bueno, salió todo lo contrario a lo que pensamos. Entonces creo que ese mapeo nos permitió tener información, saber que el sector creativo de Godoy Cruz es el diseño, no es la música, por ejemplo. Entonces, esa información, esa tarea que se hizo en los meses de abril, mayo y junio, por supuesto es una radiografía que nos permite tener esa información. Es el único mapeo que se ha hecho en la provincia, por ser también Godoy Cruz el único departamento o el primero en promover el desarrollo de las industrias creativas. Y entonces uno se preguntará ¿para qué sirve eso? Bueno, es muy importante tener buena información. Teniendo buena información podemos aplicar nosotros distintos programas y establecer una política pública vinculada a las industrias creativas. Bien, y la última pregunta para cerrar, ¿cómo le explicarías al vecino o a la vecina que nos está viendo desde su casa cómo se pueden relacionar la cultura y la tecnología? Bueno, yo creo que es necesario, por lo mismo que mencioné anteriormente, esta precipitación que se dio en el tiempo ha obligado, por supuesto, a pensar en el sector
sector cultural, que ha sido uno de los sectores más golpeados quizás, y probablemente lleve un tiempo, y así como los especialistas con el tema COVID dicen que probablemente tendremos que convivir con este virus los próximos 10 años, yo creo que la misma pandemia no hirió de muerte al sector cultural, pero lo ha dejado malherido. Hay ciertas formas que se modificaron y cuando uno piensa en que vuelva a la normalidad, hay que retomar en cómo estábamos antes de la pandemia. Y entonces es un proceso que hay que entender de cómo hacer hoy día que se vincule la cultura con la tecnología y con los vecinos. Yo lo que sostengo desde siempre es que hay un trabajo muy importante que tiene que tener la tecnología, debe tener al hombre, al ser humano, en el centro de la escena. Si nosotros ponemos a la tecnología en el centro de la escena, probablemente estemos equivocando el camino. Si nosotros ponemos en el centro de la escena la mirada del ser humano, nosotros necesitamos que el ser humano pueda vincularse con la tecnología, que pueda vincularse con la cultura. El ser humano es el que produce cultura. Ayer lo hablábamos también en una entrevista. Muchos piensan que cultura es una muestra de arte, una señora y un señor mirando un cuadro en un museo, y la expresión de la cultura es justamente lo mismo. Por eso digo, es una señora, un señor, un vecino, una vecina, un joven, haciendo, por ejemplo, salsa en el barrio. Y no me refiero salsa al ritmo para bailar, sino a hacer salsa en las botellas o hacer dulce. Cuando uno encuentra, digamos, en esa mirada la solidaridad, entiende que si yo tengo un árbol que cae en los damascos, puedo sacar los damascos y mi vecino, el de al lado, o mi vecina la que vive enfrente, saben hacer dulce. Yo pongo los damascos y ellos hacen los dulces y se reparten. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es una expresión cultural. La cultura tiene esencialmente y originalmente en la solidaridad una de las herramientas para hacerlo. No hay manera de que uno conciba, no podrá decir si el unipersonal de tal actor que se lleva adelante en determinada sala. Casi todos tienden a hacer una mirada de el bailarín, el actor, el músico, el pintor. Eso es la cultura. Yo creo que cultura hacemos todos, probablemente muchos no se han dado cuenta, y es por eso que nosotros entendemos que la necesidad de pensar que la tecnología viene a resolver un problema que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver, digo, los artistas que hoy tienen, a lo mejor lo hemos charlado con el Flaco Suárez, por ejemplo, ícono del teatro popular de Mendoza, que debe estar ya cerca de los 80 años el Flaco. Bueno, hace 40, 50 años atrás el Flaco no discutía a través de las redes sus funciones de teatro. Hace 40, 50 años el Flaco Suárez, con un par de amigos, salían con un tarro con engrudo a pegar afiches por las ciudades para que la gente viera que había una función de teatro y que lo fueran a ver. Hoy se sienta en la casa, sube una foto de él puede escribirlo desde su casa, y entonces uno entiende que ayuda a la tecnología, a la cultura, al desarrollo. Y desde luego que cuando uno piensa que se armaban todos unos escenarios monstruosos para colgar, para poner sonido, no se soñaba en ese momento que el sonido se podía colgar. Hoy hay cajas chiquititas que parecen cajas de zapatos, y ya no es el material pesado, hay tecnología. Hoy las consolas de sonido son digitales, no son analógicas. Entonces digo, la tecnología inyectó en el mundo de la cultura para bien, para resolver muchas situaciones. Digo, resolvió tanto que algunos músicos dejaron de hacer música y se pusieron a pasar música y a deformar los sonidos, y entonces se convirtieron en DJ con una computadora. Algo que hace, no sé, 80 años atrás, 70 años atrás, si vos no sabías una nota, no podías ser músico.
o no podías hacer música. Hoy se puede hacer música desde una compu, se puede editar un programa, se puede filmar. Hoy con los teléfonos celulares podemos hacer maravillas. Yo recuerdo cuando salió la película del proyecto Blair Witch, que era toda una revolución, porque habían hecho con una cámara manual la película. Hoy es casi un hecho cotidiano. Entonces, creo que la tecnología vino a resolver situaciones que el tiempo en la cultura no había podido. Pasamos del proceso de lo artesanal. Digo, puedo dar un ejemplo. Las fiestas de la vendimia se pintaban antes foco por foco. Se ponía un tarro de pintura y se sumergían los focos como tal cual los conocíamos y se le daba el color. Así todo lo que después veíamos en la fiesta de la vendimia. Entonces digo, todas esas situaciones se fueron modificando. Digo, pasamos de esa situación artesanal a un hecho de tecnología. Recordemos que hace unos años atrás nos propusieron que 200 drones sobrevolaran el teatro griego. Entonces, digo, eso era impensado para las primeras vendimias. Entonces, digo, la tecnología llegó, se instaló. Mendoza tiene muy buenos servicios vinculados a la tecnología, pantalla, sonido, iluminación. Hay muy buen personal técnico para desarrollar eso. Entonces, yo lo que creo es que me gustaría transitar el camino donde quien consume cultura esté vinculado también a través de la tecnología. He visto ahí algunas experiencias, como fue hace unos años atrás el concierto de Metallica en la Antártida, donde para cuidar, por ejemplo, si tocaba Metallica en la Antártida, probablemente partiera la Antártida en 4 el hielo, y entonces lo que hicieron fue crear un sistema donde vos tenías auriculares. Compraron un domo, que es el mismo que nosotros compramos, que tenemos ahí en el Parque Venegas, y lo que sucedió es que solamente los que estaban escuchaban a través de auriculares. Bueno, probablemente hace muchos años atrás, en el 2000, 2002, en el 2000 hubo un concierto en la misma Antártida de León Gieco, pero tuvo que tocar adentro de una de las bases y llegar hasta ese lugar para hacer un concierto. Digo, veamos una misma acción con el paso del tiempo, cómo se van mejorando. Yo lo que digo es que está bueno, hubo buenas experiencias. Ayer uno de los diarios de Mendoza menciona una obra de teatro producida íntegramente en pandemia, desarrollada desde la parte audiovisual, como una de las obras del año, digamos, del teatro mendocino. Entonces digo, me parece que hay algunos que se adaptaron fácilmente y hay otros que no. Hay algunos que se negaron a esa posibilidad y esperan. Ojo, en Mendoza y en Buenos Aires. Entonces, creo que la necesidad de pensar la tecnología, la cultura y los vecinos es que tenemos que tener cuidado cómo los enumeramos. A mí me gusta poner a la gente por delante y que todo suceda alrededor. Si nosotros, desde la responsabilidad institucional que tenemos de administrar la cosa pública, entendemos que la prioridad es la tecnología para la gente y no la gente para la tecnología, me parece que transitaremos un camino muy importante. Hoy se saca un carnet de conducir, antes había que hacer largas colas, era toda una situación. Hoy podés pedir un turno para el médico, al hospital, a un hospital público. Bueno, hay muchas cosas que entiendo que se empezaron a aplicar, pero también entiendo que hay un sector de la sociedad que no accede a eso. Bueno, creo que es una tarea en desarrollo de un país que hace justamente referencia a la democracia, democratizar la tecnología como una herramienta. Yo no creo que el camino sea democratizar la tecnología, regalar una computadora a todo el mundo.
Yo lo que digo es que nosotros deberemos modificar los programas educativos para que justamente los chicos, que uno ya los considera nativos digitales, puedan vincularse con la tecnología, porque evidentemente hay una generación, un desfasaje entre los chicos, los niños de hoy y sus padres. Entonces me parece que esa distancia que surge y que se hace presente en ciertos sectores sociales es donde el Estado debe promover desde la tecnología como un hecho cultural, como un hecho de la práctica democrática de construcción de ciudadanía, el acceso a la tecnología. El acceso a la tecnología no es estar jodiendo con jueguitos todo el tiempo, sino que lo que significa es que yo puedo tener el recurso de un teléfono o de una compu en la casa, puedo estar accediendo a un turno para atenderme y que pueda ser atendido en un hospital público, que pueda hacer un trámite y sacar el carnet de conducir, que es con el que debo transitar en la calle. Bueno, todas esas acciones son las que yo entiendo que debe funcionar la tecnología. Si la tecnología solo desarrolla programas que no solo le sirven a una minoría, a mí no me gusta. Yo lo que creo es que la tecnología debe ser un recurso, una herramienta tan importante hoy como leer, escribir. Ha modificado muchas formas. Yo tengo 46 años, mi hija, cuando yo le cuento que lo particular es que los chicos vuelven como a escuchar las bandas que uno ya escuchó, y yo las escuché cuando sacaron los discos originales y ahora vuelven a ponerse, digamos, como a escuchar. Entonces yo le decía a mi hija, hace unos años habían revistas de rock. O sea, me dice, ¿vos conoces a The Cure? Le digo, sí, ¿cómo me voy a conocer? Robert Smith, tiene unos temazos, me acuerdo cuando vino a la Argentina, fines de los 80, todos nos queríamos peinar como Robert Smith, todos nos queríamos vestir como The Cure, y en ese momento yo recuerdo que para estar cerca de algo del rock, había 2 o 3 revistas en la Argentina. Yo, como no accedía a poder comprarme la revista Pelo, un amigo se compraba la revista y yo copiaba a mano en un papel las notas. Entonces yo tenía una pila de papeles escritos por mi mano, que eran las notas que yo sacaba de la revista que se compraba un amigo. Entonces, claro, yo le cuento eso hoy, en el año 2020, a una persona que tiene 15 años, primero se ríen, pero digo, ese es el avance que nosotros hemos tenido. Hoy las revistas son como un objeto ya de colección. Es más fácil meterse al teléfono y leer que ir a comprar al kiosco algo, ¿no? Entonces, digo, todo eso se modificó. Mi juventud, mis 15 años, son totalmente distintos a los 15 años de cualquier pibe o piba de hoy. La tecnología hizo un trabajo de avanzada pero fenomenal, que hizo que justamente todas esas cosas que nosotros antes, si no tenías plata, estabas jodido. Bueno, hoy la posibilidad de acceder a la virtualidad y a la tecnología se volvió como un recurso casi normal. Lo que tenemos que hacer normal es que la tecnología sirva de verdad y que no termine siendo justamente esa herramienta que muchas veces se convierte en tragedia por distintos sucesos en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que yo creo de la tecnología. Me encanta, soy parte de este tiempo, pero creo que es necesario poner al ser humano delante y no a la tecnología. Bueno, Diego, muchas gracias por la participación, por sumarte a este ciclo de entrevistas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un mejor año para todos. Gracias. Recordá vos que estás desde tu casa que podés volver a ver esta entrevista y las otras en el canal del HC Godoy Cruz. Esto fue Plugin. Gracias por acompañarnos. Esto fue Plugin.